Patiño, ex ministro de Defensa y ex canciller de la República. Buenos días, gracias por aceptar la invitación a este programa. Buenos días, Eduardo, gracias. Ministro o ex ministro, perdón, ¿qué se hizo durante su gestión y en el último año del gobierno del presidente Rafael Correa para prevenir y responder a la amenaza de grupos disidentes de las FARC que no aceptaron desmovilizarse y también a la amenaza de bandas de grupos de delincuencia organizada que actúan en la frontera norte? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación, Eduardo. Quiero decirte que no solamente en el último año, desde mucho antes, desde por lo menos 5 años antes o 4 años antes de que terminara nuestro gobierno, hicimos un trabajo permanente con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para analizar qué cosas pasaban en la frontera, justamente conociendo que se produciría este proceso de diálogo hacia la paz. Se trabajó, yo recuerdo, era canciller de la República, cuando teníamos varias reuniones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para analizar qué cosas estaban pasando en la frontera y particularmente los posibles efectos de la desmovilización de la mayor parte de los miembros de las FARC, y suponiendo que algunos grupos no se desmovilizaran y se quedaran haciendo actividades, digamos, irregulares, delincuenciales de diversos tipos. Y eso está trabajándose desde años atrás. Y quiero hacer esta aclaración, Eduardo, porque no escuché la entrevista completa del señor ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ahora dirigente del Partido Social Cristiano y persona que conversa permanentemente con los señores Isaías en Miami, participan en las reuniones. Tuvieron una reunión muy pocos días antes del 30 de septiembre del 2010 en el intento de golpe de Estado. Bueno, este señor que intervino ahora, no escuché todo lo que dijo, pero algunos otros han comenzado a decir que en el gobierno de Rafael Correa se desmanteló el trabajo de los militares, se descuidó la atención a su profesionalismo, a su formación, a su capacidad operativa. Todo lo contrario. Lo que hicimos fue justamente potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas, y lo que sí tenemos que decir es que los organismos de inteligencia se unificaron. O sea, se produjo una unificación de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque antes de nuestro gobierno cada uno funcionaba por separado. La Marina, la Aviación, el Ejército funcionaban por separado. Se estableció un trabajo conjunto dirigido por ellos, exclusivamente dirigido por ellos, de tal manera que han tenido la capacidad de hacer inteligencia en la frontera. Y por último, perdóname que sea tan larga la respuesta. Sí. Permítame un instante para aclararle puntualmente lo que aquí dijo el coronel Mario Patiño. Él lo que señaló es que hay que aclarar, es muy difícil mirar este gráfico, me va a dispensar, pero se lo muestro para certificar que aquí está. Hay que aclarar el uso de 162 millones de dólares en la Secretaría Nacional de Inteligencia, que en buena medida fueron utilizados, en buena medida no sabemos en qué proporciones, pero fueron utilizados para espiar a actores políticos por el solo hecho de ser actores políticos. Pinchar sus teléfonos, copiar sus conversaciones, etcétera, lo cual estaba fuera de las facultades de la CNI, ya que no se trataba tampoco de un organismo operativo, más allá del problema ético que entraña escuchar conversaciones ajenas. Ya. Bueno, pero ese es un tema que no tiene nada que ver con lo que a lo que estoy haciendo referencia, Eduardo. Estoy haciendo referencia al problema de la frontera. Y se dice que se ha producido un descuido en el gobierno de Rafael Correa respecto al funcionamiento o a las capacidades de las Fuerzas Armadas, lo cual es absolutamente falso. Antes de nuestro gobierno, Eduardo, no existían radares. Nosotros dejamos un sistema radárico, digamos, un sistema de radares en todo el país, con 4 radares que cubren absolutamente todo el territorio ecuatoriano, incluido el mar.
para que no haya problemas como los que tuvimos en el año 2008, de que incursionó la Fuerza Militar Colombiana en nuestro país y no sabíamos ni siquiera qué estaba pasando. Sí lo sabían el señor Pazmiño. Yo le quiero consultar, respecto de lo que usted dice, le quiero consultar lo siguiente. El excomandante del Ejército, Luis Castro, hace pocos días declaró que le alertó a usted y le presentó un proyecto para alertarle respecto de la necesidad de adquirir tecnología, fortalecer la vigilancia en la frontera norte. Es decir, se trabajó desde el punto de vista, decía el excomandante Castro, se trabajó desde el punto de vista de diseñar respuestas inmediatas que demandaban respaldo político de parte suya y que, como dijo textualmente, el ministro Patiño vino bajo otra política de imponernos posiblemente para hacer un ejército al servicio de su interés político que jamás lo logró. Esto fue lo que dijo el excomandante del Ejército. O sea, puede decir cualquier cosa el excomandante, no lo he escuchado. Imagínese usted cómo podemos tener un ejército al servicio de un proyecto político. No sé de qué puede estar hablando. Él lo sabe. Él lo sabe porque fue jefe del ejército, fue comandante del ejército cuando yo fui ministro de Defensa y conoce perfectamente, tuvimos muchas reuniones, tanto con el Comando Conjunto como con él personalmente, y él conoce perfectamente que nosotros nos preocupamos de potenciar, claro, en su debido momento. Al principio no. En los primeros momentos del gobierno, la prioridad era la equidad social, eran las escuelas y los hospitales desbaratados. Pero después pusimos recursos para mejorar las capacidades operativas y él lo sabe perfectamente, tanto aéreas como marítimas como de la fuerza terrestre. Solamente en nuestro gobierno, quiero decirte, Eduardo, compramos 900 unidades de transporte terrestre para movilización de tropas, que nos sirvieron justamente para el terremoto, para la movilización de tropas, para movilización de equipos y para atender la frontera norte, a donde también me desplacé cuando estábamos atendiendo el problema del contrabando. Pero volvamos a lo puntual. No tiene ningún sustento, no tiene, Eduardo, ningún sustento. Y que alguien lo diga con números, con cifras. El hecho de plantear que hubo un descuido en la atención a las Fuerzas Armadas. De ninguna manera. Digamos, no como afirmación general, pero como afirmación puntual, si me permite. No como afirmación general, como afirmación puntual, que es lo que dice el general Castro. Se le alertó a usted respecto de lo que estaba ocurriendo en la frontera norte, porque lo que está ocurriendo ahora no es algo de ayer, evidentemente, es un proceso que trae muchos años de antecedentes y que a usted se le alertó respecto de que se estaba activando la amenaza y que se le presentó un proyecto para pedirle incorporar tecnología, en fin, para adquirir nuevos recursos para las Fuerzas Armadas en la frontera norte y que usted se negó. Eso es lo puntual. Eduardo, no es que me alertaron, lo sabíamos. Estuvimos trabajando varias veces, permanentemente, con las Fuerzas Armadas sobre la posibilidad de esa desmovilización no aceptada por alguna gente. Nos reunimos con las Fuerzas Armadas colombianas para analizar eso. Íbamos viendo cada uno de los desarrollos de esa desmovilización, si finalmente los miembros de la FARC aceptaban o no aceptaban ir a los espacios, a los territorios que les iban a permitir desmovilizarse, luego a la entrega de las armas, todo eso. No es que ellos me alertaron, yo tenía la iniciativa de conversar sobre ese tema y ellos estaban preparados para eso. Este es el trabajo que hacen ellos directamente. Yo no lo tengo que hacer personalmente, no me correspondía como ministro de Defensa hacer el trabajo operativo, les correspondía a ellos. En algún momento tuve que acompañarlos en la frontera cuando había problemas, cuando ya me di cuenta de que, por ejemplo, porque el principal problema que teníamos ahí en la frontera, en la época que yo fui ministro de Defensa, era el problema del contrabando. No había ningún problema de tipo de seguridad como consecuencia de que fuerzas desmovilizadas o que no aceptaban la desmovilización de la FARC se hubieran metido en nuestro territorio. Ningún problema. Una ocasión tiraron un panfleto en Sucumbíos y nada más. Eso quiero dejarlo perfectamente claro. Pero no se dice que era un hecho. Y nosotros desatendimos.
Sí, me permite. Se dice que era un hecho conocido, que había cierto grado de tolerancia respecto de una frontera muy porosa, que era penetrada constantemente por los grupos irregulares del lado colombiano, que venían al Ecuador a aprovisionarse, a curar las heridas, eventualmente a descansar, quién sabe, en fin, es decir, y que lo que había era un acuerdo tácito de no agresión. Quizá por eso no se producía hasta ese momento algún evento de violencia o algún ataque franco, pero la amenaza estaba allí, ministro, o exministro, perdón. Eduardo, te tomo tus palabras. Tú dices, se dice que había algún acuerdo tácito. Si hay alguien que tenía algún acuerdo tácito, que lo explique o que lo denuncien. Nosotros no. O sea, yo te quiero decir algo en concreto. Yo no conozco, ni he conocido en mi vida a un miembro de la FARC. No lo he conocido. En mi vida, ni informal, ni formalmente, ni de ninguna naturaleza. No sé quiénes tengan algún acuerdo tácito. Si tiene alguien algún acuerdo tácito, o que lo diga, o que otra persona que lo conozca, que lo denuncien. Pero nosotros, como gobierno, y yo como ministro de Defensa, y como persona, como Ricardo Patiño, no conozco. Si alguna vez alguien se ha tomado una foto conmigo en las 300.000 fotos que me he tomado en campañas electorales o en mi trabajo político, eso es otra cosa. Pero yo no conozco a nadie, de tal manera que nosotros no tenemos acuerdo tácito. Hay que preguntarle a algunos miembros de las Fuerzas Armadas si ellos tienen información sobre esto, se la denuncien, que lo digan con claridad. Pero quiero dejar perfectamente claro, nosotros, Eduardo, atendimos a las Fuerzas Armadas como debía ser atendida. Potenciamos las capacidades operativas, potenciamos las capacidades radáricas. Y, por último, también hay que decir algo. Según miembros del gobierno lo han dicho, esos ataques que han producido lamentables muertes, quiero desde aquí ofrecer mi solidaridad y mi apoyo, mi cariño a las familias de los militares que murieron y también a quienes están heridos y a sus familias. Quiero decir que eso tiene que ver con hechos que el mismo gobierno ha dicho corresponde a acciones que se han tomado contra la delincuencia organizada o contra el narcotráfico o contra el contrabando, pero eso no corresponde pues, a nuestro gobierno. Ahora, o sea, hay que decirlo, permítame, ya son 10 meses de nuestro gobierno. Correcto. Y ahora quieren meterle la culpa a Rafael Correa porque nosotros atendimos adecuadamente a las Fuerzas Armadas. Es como decir, una pregunta, Estados Unidos... Permítame una pregunta final. Eduardo, tenemos que solamente mandarle a los Estados Unidos a decir que pidan el apoyo de Rusia o de China, que si hubieran tenido el apoyo de Rusia o de China no les habría pasado lo de las Torres Gemelas. O sea, no, economista Patiño, permítame una pregunta final. Tenemos que cerrar la entrevista, pero no quiero cerrar la entrevista sin hacerle una pregunta puntual. Hace un instante el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, quien usted vio en la última parte de su entrevista, dijo que no está de acuerdo con la estrategia aplicada por el gobierno del presidente Lenín Moreno en el tema de la frontera. ¿Cuál es su opinión como exministro de Defensa, como conocedor de los temas de seguridad y de inteligencia en el país? ¿Usted piensa lo mismo? Mira, yo no quiero pronunciarme sobre eso, no sé qué está haciendo el señor Lenín Moreno en la frontera, lo que sé es que no está haciendo nada en el país en general, pero bueno, si está haciendo algo en la frontera, lo que sí me parece poco inteligente es cerrar la Secretaría de Inteligencia. Si quiere readecuar sus funciones, que las readecue, pero cerrar la Secretaría de Inteligencia cuando tenemos un problema de agresiones en la frontera no me parece muy inteligente. E insisto, cuidado que también está utilizándose esta realidad para hablar de que vuelva la base de Manta. Están tratando de de justificar, digamos, la venida de la base de Manta con estos hechos que se han producido. Hay que atacar esos hechos concretos, hay que ver quiénes son los que han producido esos hechos y establecer un nivel de coordinación, como lo hemos tenido desde hace muchos años con Colombia, para cruzar información mutuamente y saber qué cosas están pasando en la frontera. Eso hay que hacer. No es que porque esto está sucediendo hay que traer la base de Manta y otra vez tengamos en el Ecuador
una afectación a nuestra soberanía con la incursión de militares extranjeros, que eso sí pondrían en peligro a nuestro país, porque terrorismo internacional podrá tomar represalias contra nuestro país por tener militares norteamericanos que están metidos, ellos sí, en actos delincuenciales en todo el mundo. No nos metamos con eso. Le no queremos tomemos agradecer, guerras ajenas. Le agradecemos